Hola, buenas noches. Yo soy el licenciado Francisco Madrid. El día de hoy vamos a tocar un tema que ya en el Facebook había sido debatido y que, bueno, pues sí ameritaba, dado el debate que se dio en el Facebook, ameritaba o amerita que nosotros hagamos un video para informar a la gente la trascendencia del tema. El tema es sobre el requerimiento ilícito de cobro o la cobranza ilegítima. Los cobradores regularmente, aunque sean abogados o no sean abogados, regularmente se hacían de métodos o de sistemas para pues presionar al deudor, lo acosaban, incluso buscaban en el directorio telefónico a todos sus familiares y les hablaban, o a sus referencias y los amenazan y les dicen que son los más malos, bueno, etcétera, ¿sí? Yo de verdad nunca he visto a ningún cobrador presente en una diligencia de embargo de la naturaleza judicial, pues porque no son abogados, ¿verdad? Entonces, pues son cuestiones que evidentemente afectan la convivencia. Primero tengo que iniciar con que las leyes y en general todas las normas jurídicas precisamente son creadas para atender a necesidades sociales, atender a necesidades de convivencia entre las personas de una comunidad en específico o de un estado. En este caso podemos observar que desde el día 15 de marzo del 2011 se publicó en la Gaceta de Gobierno del Estado de México una reforma que establecía el artículo 268 ter, que hablaba precisamente del requerimiento ilícito de pago. Y dice el artículo: a quien por medio de la violencia, amenaza, hostigamiento o intimidación solicite a otro el pago de una deuda o supuesta deuda, fuera de los procedimientos establecidos en la ley. Es muy importante saber esto. Se le sancionará con una pena de 6 meses a 3 años de prisión y de 180 a 300 días de multa. Bien, nosotros tocamos y hemos publicado en el Facebook esta información. Ha sido objeto de cuestionamientos, de que los morosos, que qué malos son los morosos, que qué malos, bueno, hay que tomar en consideración que sí, efectivamente, uno debe cumplir con sus deudas, por supuesto, pero no puede uno permitir que lo acosen, porque hay gente que debe cumplir con sus deudas, pero a veces tiene un problema, y el problema, cuando tiene un problema la gente, a veces se atrasa un día, 2 días, o se atrasa un mes, o un poco más, porque perdieron el trabajo, etcétera. Y lo que hacen los cobradores es acosarlos hasta el punto de que a veces llega a haber escenas de violencia entre la gente y los cobradores. Por eso se creó este contexto, porque no estaba regulado. Nadie podía castigarlos por hacer algo que es una total, claro, extorsión. ¿Por qué? Porque te amenazan de que te van a embargar, pero en realidad nunca hace un juicio o nunca te fue notificado ningún juicio, y llegan a tu casa y hasta te sacan cosas, o te obtienen el cobro y hasta intereses, o bueno, en fin, hasta le roban luego a la gente. Por eso es importante ver que esto ya es una necesidad social que se deviene, y que esta necesidad social lo que pretende es que exista una cobranza legítima, y una cobranza legítima es una cobranza a través de abogados, una cobranza que sea a través de los procedimientos legales correctos, no que sea hablándole por teléfono a la gente a las 2 de la mañana, diciéndoles que los van a ir a golpear, o que si no pagan, que les van a que los van a ir a embargar, y que les van, cuando en realidad no hay nada. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque las amenazas no son correctas. No son correctas porque no es la manera en cómo se deben tratar los seres humanos entre sí. Porque si un cobrador amenaza, por eso ha habido cobradores, abogados, notificadores y gente que hasta los han linchado, los han matado, los han golpeado, les han hecho infinidad de cosas. Por eso, y el trabajo, por más bien pagado o por más que me exijan mis jefes, yo no voy a hacer y a cometer actos ilegales por complacer a mis jefes o por conservar un trabajo. Mejor hay que buscar otro trabajo que no sea un trabajo en el que se me induzca a eso. Porque entonces quiere decir que así como es de
de válido para una persona amenazar y agredir a la gente para cobrar, entonces también es válido que una persona robe o que secuestre o que mate o que por dinero, ¿verdad? Entonces eso no es correcto porque está prohibido por las leyes. Es lo primero que tenemos que entender. Si es moral, ético, si es contra las buenas costumbres no pagar una deuda, eso es otro tema, ¿sale? ¿Por qué? Porque la ley también prevé sanciones penales para la gente que se dedica a defraudar. Y eso no lo saben los cobradores, ¿verdad? Porque si lo supieran, no tendrían que amenazar a la gente. Van, lo denuncian al Ministerio Público y punto, hay un fraude y se acabó. Ah, bueno. Pero es que no es tan fácil integrar un fraude, hay que ser abogado para saber cómo hacerlo. Entonces, no todo el mundo quiere esperarse los tiempos de la ley y de la justicia. Mucha gente, muchas empresas buscan mecanismos alternativos para hacer la cobranza más rápido, para presionar a la gente. Y bueno, han recurrido hasta ahí en España había una persona que prestaba y si no le pagaban secuestraba a la gente. Entonces, bueno, pues eso no está bien. ¿Sale? Entonces, dadas estas circunstancias, es muy importante, voy a tocar rápido. En agosto de este año fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 22 de agosto de este año, el artículo 209 bis, que dice, que habla sobre el delito de cobranza ilegítima. Fíjese cómo es similar, pero aquí no toca el punto, como en el Estado de México, de fuera de los procedimientos establecidos en la ley, y si es más amplio. ¿Por qué? Dice, al que con la intención de requerir el pago de una deuda, ya sea propia del deudor o de quien funja como referencia o aval, utilice medios ilícitos e ilegítimos, se valga del engaño, o sea que les diga que los va a embargar pero que no exista nada, o efectúe actos de hostigamiento, o sea llamadas telefónicas y estarlos amenazando, e intimidación, se le impondrán de prisión de 6 meses a 2 años de prisión. La pena es menor, porque en el Estado de México es hasta 3 años de prisión. Y una multa de 150 a 300 días de salario mínimo. Además de las sanciones que correspondan si, para tal efecto, emplearon documentación, sellos falsos o se usurparon funciones públicas o de profesión. O de profesión. Entonces, yo soy el abogado de la empresa, yo soy el representante legal. Y no es cierto. Son gente que no estudió. Y no es malo no estudiar. Lo malo es que quieren ser abogados, pues métanse a estudiar. Para la reparación del daño cometido se estará lo dispuesto en el artículo 46 del Código Penal. Bien, hablando de la reparación del daño es otro tema. Vamos a ver, estamos hablando en específico de la cobranza que se hace fuera de los procedimientos judiciales. Aquí hablamos de lo que se le denomina cobranza extrajudicial. Hay un tipo de cobranza extrajudicial que es respetuosa, que incluso aunque uno esté presionando a la gente, no cae en este tipo de hostigamiento. Por eso deben de tener cuidado los cobradores, no trabajen para gente que les exige cosas que no son posibles. Y si necesitan que los amenacen y que vayan y que golpeen a la gente y que los amenacen y que les digan infinidad de cosas, pues tengan cuidado porque esto es un delito, ¿sí? Y entonces no lo hagan, porque si lo hacen, lo primero que va a suceder es que los van a denunciar, porque la gente sí tiene derecho de saber esto, así como la gente tiene la obligación de pagar, ¿sí? Pero la gente tiene derecho de saber esto, no para que no paguen, sino para que simplemente la gente no la engañen y que no la traten con la punta del pie. Porque si la gente fue a pedir un crédito, es correcto, la gente fue a pedir un crédito, pero la gente cuando fue a pedir un crédito, casi hasta le servían un café y le sobaban los pies para darle un crédito, porque el que les vendió el crédito también recibe comisión por eso. Y ese que les generó el crédito, desde la originación del crédito a veces ni siquiera les toman bien sus referencias. O hay tranzas en eso que hasta se brincan el buró de crédito, que se sabe que son personas deudoras y que aún así les dan los créditos. Y cuando incluso ni siquiera pueden comprobar sus ingresos. Eso es responsabilidad de quien presta el dinero. La persona que presta dinero a sabiendas de que la otra persona no tiene capacidad de pago, es responsabilidad del que presta, no es responsabilidad del deudor. Porque el deudor va y pide, si le prestan, qué bueno. Y entonces para pagar se atora. Por supuesto. ¿Y quién fue el que lo engañó? Primero él mismo, porque él se engañó creyendo que iba a engañar a alguien. Y segundo, el ejecutivo que le autoriza. El ejecutivo que le autoriza un préstamo cuando ni siquiera tiene la capacidad para pagar. Y se inventan y se maquillan los ingresos y hacen un montón de tranzas. Eso
eso es más inmoral que la persona que no les pagó. ¿Por qué es inmoral? Porque los que invierten su dinero y los que... Porque además, bueno, se sabe que las empresas financieras de este país obtienen su dinero de la banca de desarrollo y que la banca de desarrollo obtiene su dinero de préstamos del extranjero. Entonces, esa seriedad y esa moralidad es totalmente inmoral porque seguimos los mexicanos pagando la deuda que los otros mexicanos no quieren pagar. Pero esos mexicanos que no quieren pagar, la mayoría no pueden hacerlo porque les prestaron por encima de su capacidad de pago. Y eso es un error de los bancos, porque necesitan meter créditos, necesitan inyectar dinero, porque si no habría crisis financiera o crisis en el país adicional. Por eso tienen que soltar infinidad de créditos, casas, coches, etcétera, para que haya movimiento de dinero. Después la cartera vencida se la pasan a un despacho o se la pasan a un área de cobranza donde hay cobradores, donde hay gestores que lo que hacen es amenazar a la gente y bueno, han subido o traen buenas referencias en cuanto a sus porcentajes de cobranza, pero no es un buen resultado, porque ahora la ley dice que es delito si actúan de esa manera. Entonces, ¿y cómo le vamos a hacer? Ah, es que la ley sí prevé una acción legal. Lo que pasa es que ustedes no quieren hacerla, ustedes no quieren gastar en un abogado. Pues es que es bien fácil prestar el dinero a ciegas a una persona que no tiene capacidad legal y luego no querer asumir la responsabilidad. Las empresas deben de contratar abogados para que hagan esas cobranzas, pero abogados que las hagan de manera judicial. Aunque sean 5,000 pesos, hay demanda, se presenta, se embarga, pero con la autorización y la orden de un juez. Sin una orden de un juez no se puede. Y entonces está la Procuraduría de la Cobranza de la no sé qué, de la no sé cuánto. ¿Por qué se ponen esos nombres? O sea, eso es usurpar una función que es exclusivamente de una entidad pública. Y eso es un delito. ¿Sí? Entonces, el que le diga a una persona y está casa adjudicada en proceso de adjudicación y no haya un juicio, eso es parte del delito. Cuando les llegan y les pegan a las casas, casa en un letrero grandote, casa en proceso de adjudicación, eso es falso. Apenas están iniciando la demanda. Luego los abogados que tienen las hipotecarias, las casas de cobranza, están presentando la demanda, ellos mismos pierden los juicios sin que les contesten las demandas y le amenazan a la gente que ya van a quitarles las casas o que van a irles a embargar sus muebles cuando ni siquiera han podido lograr que se les sea admitida la demanda. Pues eso es grave. ¿Por qué? Porque es una incongruencia. Entonces esto es lo que tienen que ir haciendo. ¿Cómo quieren que los gobiernos, que tengan un gobierno congruente si la gente no es congruente? Primero, la gente no debe pedir prestado si sabe que no va a pagar y que no va a poderlo pagar. Así tenga la necesidad que tenga. ¿Sí? Porque aun y cuando se tenga la peor de las necesidades, si yo no tengo para pagarlo, es un absurdo que yo vaya y pida prestado para no pagar. Y segundo, la persona que me presta está peor que yo, porque me presta a sabiendas de que yo no le voy a pagar. Y tercero, cuando me quiere cobrar, casi quiere llegar con metralletas como gángster a sacarme de mi casa o a quitarme mis cosas. Eso también no está bien. Entonces, lo correcto es que vayan con un abogado. Así les voy a explicar cómo funciona. Bien, hay que ver todas estas cuestiones porque existe un delito en el Código Penal que se llama fraude. Así como es delito cobrar de manera ilegal y con amenazas y todo esto, en el Distrito Federal, a partir de agosto de este año, también ya es delito. Eso hay que recalcarlo, porque en el Estado de México desde el 2011 es delito. Pero en el Distrito Federal ya es delito. Y hay que informarlo porque así ya la gente se puede defender. Fraude. El delito de fraude. Bien. Comete el delito del fraude el que engañando a otro o aprovechándose del error en que éste se halla, se haga ilícitamente de una cosa o alcance un lucro indebido para sí o para otro. A ver, vamos a estudiar el fraude. En el fraude debe haber un engaño o debe haber un aprovechamiento del error que otro se haya. ¿Cómo se da este engaño o este aprovechamiento del error? Cuando la gente va a sacar un crédito y simula sus recibos de pago, o el que les va a dar el crédito que le dice, no se preocupe, aquí le vamos a poner que gana tanto que no puede comprobar y le vamos a hacer y deposita el dinero y sáquelo 30 veces en un día en el banco y va a ver que tiene muchos ingresos. Porque eso se utiliza, así lo hacen. ¿Sí? Y entonces así defraudan porque dicen, miren, hacen un estudio de 3 meses de sus depósitos y dicen, no, esta persona recibe 200,000 pesos al mes. No, hombre, préstale los 50,000, pero fácil. Y resulta que la persona es falso, 1,000 pesos lo estuvo metiendo y sacando el mismo día. ¿Sale? Entonces, eso no está bien.
Eso ya es actuar de forma dolosa, es decir, ya es el engaño. Cuando voy, hago ese procedimiento, hago esa maquinación y voy y tramito en cualquiera de las instituciones de crédito, Electra, su casita, en todo cualquier lugar, lo hago. Y entonces, ¿qué hice? Me hago ilícitamente de una cosa. ¿Por qué es ilícito? Porque lo hice a través del engaño. Como lo hice a través del engaño y la premeditación para poder obtener ese beneficio de manera ilícita o esa cosa, yo no tenía derecho a un crédito, pero yo lo hago. Y entonces yo me siento rico porque ya tuve un crédito para una casa o para un coche cuando en realidad no lo puedo pagar. Entonces, en ese momento se obtuvo una cosa de manera ilícita. O se obtuvo un lucro indebido. ¿Cuándo se considera que hubo un lucro indebido? Cuando pido un préstamo y no lo pago y no lo quiero pagar y entonces pasa el tiempo y luego pido en otro lado y luego pido en otro lado. Esa gente se llaman defraudadores, que deviene de la palabra fraude. ¿Sí? Gente que hace el fraude, defraudadores, que se dedica en su actividad a estar haciendo fraudes. Bien, esto lo pueden ejercitar. Entonces no hay que es inmoral, señores, porque los deudores morosos y los morosos son inmorales. Eso es una payasada, porque la ley dice que el que se actúa de esa manera como moroso, consuetudinariamente, con todo el dolo, comete el delito de fraude. Si ustedes no saben cómo integrarlo, pues háblenme a mí o háblenle a un abogado que sí sepa integrar una carpeta de investigación o una averiguación previa, una investigación en la que se pueda acreditar el fraude, ¿verdad? Pues un especialista. No agarren y contraten a gente que vive nada más de estar extorsionando a los demás. Eso no se puede. No se debe. ¿Sí? Por eso luego la gente tiene que salir a cometer delitos por ese tipo de problemas. Bien. Igualmente dice el artículo 306 del Código Penal del Estado de México, comete el delito de fraude, fracción cuarta, al que obtenga de otro una cantidad de dinero o cualquier otro lucro, otorgándole o endosándole a nombre propio de otro un documento nominativo, a la orden o al portador contra una persona supuesta o que el otorgante sabe que no ha de pagarlo. Esto se refiere a los cheques y a los pagares, o la letra de cambio. Estos son los títulos de crédito. Esto es muy importante porque siempre que van a sacar un crédito los hacen firmar un pagaré, ¿no? ¿Sí? Entonces cuando van a sacar un crédito los hacen firmar un pagaré, se supone que esa es la garantía. ¿Qué pasa si firmaron esa garantía? Primero pidieron sin tener el dinero para pagar. Entonces cuando firman esa garantía la firman a sabiendas de que no lo van a pagar y aunque sea un pagaré luego no se puede ni cobrar. Y entonces ¿qué pasa? Que esa persona comete el delito de fraude por firmar ese documento. ¿Sale? Bien. Fracción quinta del artículo 306 del Código Penal del Estado de México. El que se haga servir algún bien o admita un servicio en cualquier establecimiento comercial y no pague su importe conforme a los precios usuales o autorizados para establecimientos de su clase. Por ejemplo, voy y pido un coche, voy y consumo en un restaurante y no quiero pagar, en fin, utilizo algún servicio, quiero comprar en el Walmart y me voy y me como una bolsa de papitas y salgo y las dejo adentro, no me las robé, me las estoy comiendo, pero entonces dicen, oye, pero págalas, pues ya te las comiste, y no quiero pagarlas, eso también es fraude. Bien, artículo 6, el que compre un bien mueble, mueble como los muebles o los coches o cualquier bien que no esté, que sea dentro del comercio, que sea dentro del comercio legal, muebles, como los muebles, eso se refiere, el menaje de casa, las pinturas, las obras de arte, ropa, bueno, en general. Ofreciendo pagar su precio de contado y después de recibirlo, rehúse hacer el pago o devolverlo. Si el vendedor, mediante requerimiento, lo exigiere lo primero dentro de los 15 días de haber recibido el bien el comprador. Bien. Ahora vamos a ver, vamos a estudiar. ¿Por qué tenemos que estudiar todo eso? Porque la gente habla y cree que cuando legislan que la cobranza ilegal está mal, entonces dicen, ay, es que eso es inmoral. No, no es inmoral, es legal, es jurídico. Eso es una legislación que se estableció en los congresos, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ahora en el 22 de agosto, que salió publicado, y en el 2011 en el Estado de México, en el Congreso del Estado de México. Por eso, eso es una ley, porque también hay leyes contra los deudores, muchas, muchas. Las leyes contra los deudores son excesivas,
¿sí? No puede ser que por una ley que les ponen los cobradores ya les da miedo y ya dicen, uy, es que qué malo. No, lo que pasa es que hay demasiadas leyes contra los deudores. ¿Por qué tienen que justificar que estén molestando a los deudores? Hay gente que pasa un día de que no han pagado y les cobran el mes de intereses. Eso es su contrato, ¿no? Y la gente lo tiene que pagar. Pero aparte, les hablan y los amenazan y les dicen que son unos desgraciados, que viven de gratis, que son unos irresponsables. ¿Y eso por qué? Es que para llegar a las metas, eso es una tontería. Para llegar a las metas hay que saber cobrar, hay que saberse expresar. Pero si no fuiste ni a la primaria y te contratas de cobrador, pues evidentemente, si no te sabes expresar y vienes bajándote del cerro, pues obviamente vas a expresarte y te vas a pelear con la gente. No te pelees con la gente. La gente, esa gente que te pagó, al rato te recomienda a otro, o al rato... Y el negocio de las casas financieras son los intereses. Prestar para los intereses. Y cobran los intereses. Entonces es imposible que cuando le prestes a alguien lo maltrates, porque entonces después ya nunca vuelve a consumirte. Son productos, se están vendiendo créditos. Entonces es absurdo que lo maltraten. En fin. Bueno, en el mismo código, en el Código Civil del Estado de México, y estoy tocando el Código Civil del Estado de México porque es mucho más concreto en ciertos rubros. El Código Civil del Estado, el Distrito Federal también es muy concreto, pero aquí toca los temas con titulitos. Eso es bueno. Eso es bueno porque para los efectos didácticos que nosotros queremos hacerlo, para que los cobradores, para que la gente entienda que los deudores también están obligados a pagar y que está regulado en las leyes, son indispensable que conozcan todos estos procedimientos para que lo entiendan y para que de una vez por todas les caiga bien de que caiga el 20 de que esto no es una cuestión moral. Esto no es una cuestión de si te parece o no te parece. Esto es una cuestión legal de un Congreso del Estado, de que diputados, asesores de los diputados, abogados, gente que ha estado involucrada en todos estos problemas, dijo, ya tenemos que poner a regular esto. Así como dijeron, los deudores no pagan, hay que regularlo, hay que establecer juicios, hay que establecer embargos, hay que hacer... Eso existe. El hecho de que lo amenacen no significa que no existe, pero háganlo, no le quiten el tiempo a la gente. A veces, cuando uno hace las cosas, o puede obtener hasta más cantidades de dinero en una negociación que no haciéndolas. Entonces, no hay que perderse de vista eso. Claro que contando con las amenazas, pues cualquiera, ¿no? ¿Sí? Entonces, depende ya también tu capacidad de amenazar. Bueno, pues sí, pues es como el que extorsiona, depende de su capacidad extorsional, a ver si se la creen y le pagan y le dan dinero, ¿verdad? Y desde el reclusorio. Entonces, también son delincuentes. Entonces, hay que tener cuidado, no caer en el punto de ser un delincuente. Bien. Las deudas en general están reguladas por el Código Civil. En general digo, porque las deudas de naturaleza mercantil están reguladas en el Código de Comercio y en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y otras legislaciones mercantiles. Bien, el Código Civil del Estado de México establece que las obligaciones tienen el siguiente concepto. Y escuchen bien, obligación es la relación que se establece entre acreedor y deudor. No dice entre perros y gatos, dice entre acreedor y deudor. Oigan, pues sí está regulado, ¿verdad? Entonces no tiene nada que ver la moral, ¿verdad? Está regulado. Entonces, es la relación que se establece entre acreedor y deudor con facultad, el primero, o sea, el acreedor, de exigir al segundo el cumplimiento de una prestación de dar, hacer o no hacer. Ah, exigir. Tengo la facultad de exigir. ¿Cómo lo debo exigir? Ah, lo debo exigir a través de los procedimientos que establece la ley. ¿Y cuáles son los procedimientos que establece la ley? Ah, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México dice: providencias precautorias. O sea, cuando yo antes de iniciar puedo solicitar una providencia precautoria antes de iniciar un juicio y puedo solicitarle al juez, señor juez, quiero que por el momento, porque esta persona se va a ir o porque esta persona se dedica a defraudar, por las razones que sean, yo tengo un crédito con él y él no me quiere pagar. Entonces yo puedo solicitar el embargo precautorio, por eso se llama providencia precautoria. Pero esto, ¿cómo lo van a saber los cobradores si no se ponen a leer? Nada más, no hay que ser abogado, nada más hay que leer las leyes. Y con eso lo van a descubrir. Esto no es para generar ninguna polémica con un cobrador ni con una persona que es muy respetable su trabajo, ¿sí? Pero por favor, no tienen absolutamente ningún fundamento legal para defender una cobranza ilegal. O sea, es como tanto como decir que está justificado
que existan sicarios, o que está justificado que exista gente que secuestra, o que está justificado que exista gente que roba, o que está justificado, bueno, si está justificado, pues entonces que todo el mundo se agreda con todo el mundo y que sea un caso total y que ya no, pues, entonces no se quejen cuando los linchen o cuando, ¿no? Porque también estaría justificado que la gente los agreda. Entonces, esto no es un debate con los cobradores, esto es informarle a la gente y esto es informarle también a los cobradores para que tengan cuidado y para que entiendan que esto no es una cuestión moral. ¿Sí? Ustedes viven de su trabajo y su trabajo tiene un valor y su trabajo también es digno. Y como es digno, no lo hagan de lo peor cobrándole a la gente de manera ilegal porque caen en un delito. ¿Sí? Entonces no caigan en un delito. La gente de lo peor también debe y también comete fraudes. Esa gente de lo peor que comete fraudes también merece irse a la cárcel. No estamos diciendo que no. Por eso lo estamos haciendo parejo. Estamos hablando de la cobranza y les estoy explicando. Fíjense, yo ya les hablé de dos parrafitos. Uno del Código Penal del Estado de México y otro del Código Penal del Distrito Federal. Dice, al que haga esto, 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 ¿es cobranza ilegítima o es un requerimiento ilícito de cobro? Bien. Y todo esto, que son casi la mitad del Código Civil, se refiere a las deudas, se refiere a los cumplimientos, se refiere a lo que tiene que cumplir el deudor. No puede ser que existen más leyes para regular las tranzas de los deudores que los cobradores. Y aún así no se pueden quejar. Entonces, estamos hablando de equidad. Estamos hablando de cosas que sí están reguladas y que mejor deberían de informarse. Así el artículo 2.77 del Código Civil del Estado de México precisa. Las providencias precautorias solo podrán decretarse en los siguientes casos. 1. Cuando hubiere temor de que se ausente o oculte la persona contra la que se debe entablar o se haya entablado una demanda. Cuando se tema que se oculte, según la extracción segunda, cuando se tema que se oculte no dilapiden los bienes en los que debe ejercitarse una acción real, para decretar su secuestro en términos del Código Civil. Cuando la acción sea personal, a esto me refiero, pago de pesos, a ejecutar un pagaré, etcétera, siempre que el deudor no tuviera otros bienes que aquellos en que se haya de practicar la diligencia y se les tema que los oculte o enajene. Fíjense todo lo que prevé el Código Civil. Y todavía la gente se está preguntando, ay, es que no hay nada que hacer contra los deudores. No, sí hay que hacer, nada más háganlo. Pero para eso se necesita que invertir en abogados, el tiempo, los escritos, la tinta, el papel, las vueltas, la gasolina. Bueno, pues sí, ¿para qué le prestaste? Recupéralo, ni modo, recuperas la cantidad con todo intereses y embargas y ves lo que haces. Entonces, pero la medida precautoria, o sea, la providencia precautoria, se tiene que justificar y se tiene que comprobar. Porque obviamente un juez, por derecho constitucional, no puede ir a molestar a una persona solo porque sí. El que pide la medida debe comprobar la necesidad de la medida. Así lo dice el artículo 2.80 del Código de Procedimientos Civiles del embargo del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Bien, ahora vamos a hablar de lo siguiente. Las deudas y la manera en cómo el acreedor le va a reclamar al deudor va a tener en esencia la necesidad de hacerse a través de un procedimiento judicial. Este procedimiento judicial se llama litigio. ¿Sí? ¿Cuál es el concepto de litigio según el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México? Dice, dos partes, de hecho, litigio viene de la raíz etimológica litis, de la litis que significa controversia. ¿Sí? Controversia significa litigio, pleito, controversia. ¿Ok? Confrontación legal, es litigio. Bien, dos partes se encuentran en litigio, dice el artículo 2.97 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, cuando una de las partes pretende que el derecho apoya en su favor un interés en conflicto. ¿Esto qué significa? Que como ya lo dice el Código Civil, un deudor le puede reclamar, un acreedor le puede reclamar al deudor. Entonces ya hay un derecho creado y hay un conflicto que no ha pagado, entonces está justificado su requerimiento, ¿no? Ven. Y la otra parte se opone a la pretensión, es decir, no quiere pagar. Uno quiere que le paguen, el otro no quiere pagar, por las razones que sean. O, aún no oponiéndose, no cumple con la obligación que se le reclama. Ya está definido el litigio. Bien. Esta definición del litigio me parece muy correcta. Dice, o aún no oponiéndose la otra parte, no cumple con la obligación que se le reclama. Se habla de acreedor y de deudor en materia de obligaciones. No se confundan. Porque hay un acreedor y un deudor, por ejemplo, cuando se tiene que entregar un bien cuando ya se pagó el precio. Si ya se compra una casa y no te entregan la casa, el que te la vendió no es acreedor.
tú ya se la pagaste. Él es deudor en cuanto a que en el contrato él se comprometió a entregar la casa en una fecha cierta. Si esto fue así, entonces el deudor se transforma en el vendedor de la casa que no te ha entregado la posesión de la casa. Así, entonces, por las razones que no te, o que no quiere o que no ha podido, por las razones que no te la he dado, él no cumplió con la obligación de la entrega. Al no cumplir, su calidad jurídica es la de deudor. También, si tú le compraste la casa, pero se la ibas a pagar en pagos, si no le pagaste los últimos 2 pagos, entonces tú eres el deudor del dinero, ¿sí? Pero también hay deudores de las obligaciones, o sea, que hay una obligación que se tiene que cumplir, o que se tiene que hacer, o que algo que se tiene que dar, y no se da, no se hace, o no se cumple. Bien, así entonces, dice el artículo 2.98, habla de la necesidad de la función jurisdiccional. Es aquí donde se subsana aquella duda que viene del Código Civil, donde dice, bueno, se la voy a exigir, pero ¿cómo se la exijo? Necesidad de la función jurisdiccional. Jurisdiccional significa, la función jurisdiccional es la función de un órgano jurisdiccional o la función de un juzgado, de ir ante un tribunal. Dice, artículo 2.98 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Cuando las partes están de acuerdo respecto a la producción de un efecto jurídico, pero la ley no consiente que el efecto se produzca sin resolución de la autoridad judicial, necesitan ocurrir a esta para que el efecto se produzca. ¿Y de qué efecto estamos hablando? Del pago. ¿Cómo vas a obtener que una persona te pague si está regulado que si tú vas y lo amenazas te van a meter a la cárcel? Tu cobrador, te estoy hablando. Hay necesidad de la función jurisdiccional. ¿Por qué? Porque si no te paga, vas ante un juez, el juez le requiere, lo embarga, y de ahí, si no te paga, te vas al fraude. Ese es el procedimiento. Te vas a ir, lo denuncias al Ministerio Público. Esas son las herramientas que el Estado proporciona para la gente que le deben dinero para que se pueda defender. Así como también los artículos que se han mencionado, como el artículo 268 ter del Código Penal del Estado de México, y hoy, a partir de agosto de este año, 209 bis del